mencioné la semana pasada, regresando del camino entre el viaje, pensando en algunas de las áreas donde necesitamos nosotros enfocar más y pensando en prepararnos más por el ministerio de evangelismo, que tenemos oportunidades donde estamos, oportunidades donde vivimos, donde trabajamos. Y también en el mes que viene tenemos una actividad para niños al fin del año. Tenemos también en unos meses el grupo de dentistas que viene. Vamos a tener mucha gente de la comunidad y otras partes que nos acercan. Y queremos aprovechar las oportunidades para evangelizar. Pero también tenemos los que vienen los domingos, que están aquí con nosotros, que todavía no han arrepentido, que no han confiado en el Señor, y queremos que escuchen también el mensaje de Cristo. Entonces aquí en nuestro pasaje principal, aquí en Marcos capítulo 1, tenemos el ministerio de Jesucristo. Y Marcos está presentando a Jesús y mostrando cómo Jesús fue probado. Entre las páginas que siguen, Marcos nos muestra su autoridad, la autoridad de Jesucristo sobre todo. Hoy vamos a continuar intentando captar la enseñanza sobre el mensaje y la misión de Jesucristo. Veremos lo que Él predicó, el mensaje que Él predicó, y también cómo respondieron algunos al mensaje. Y mi deseo es recordarnos del contenido del mensaje y motivarnos a nosotros a responder como debemos al mensaje de Jesús. Quiero también exhortarnos a seguir los pasos del Señor y adoptar su carácter en nuestras vidas y nuestros ministerios. Y para hacerlo, como mencioné la semana pasada, escogí 4 porciones de la narrativa ante nosotros para nuestro enfoque. En el mensaje anterior vimos 2 y vamos a ver 2 más ahora. Marcos 1:14, empezando el versículo 14, aquí dice: después que Juan había encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. El tiempo ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntense y creen en el evangelio. Mientras caminaba junto al mar de Galileo, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: vengan conmigo y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Dejando al instante las redes, ellos lo siguieron. Y yendo un poco más adelante, Jesús vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca, remendando las redes. Y al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, y fueron con Jesús. La primera cosa que notamos en nuestro estudio anterior fue el sufrimiento que podemos esperar como siervos de Cristo. El sufrimiento, el costo del ministerio proclamador. Después que Juan había encarcelado, dice el pasaje, después que Juan había encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio. Como muchos portavoces, proclamadores de la palabra de Dios, del evangelio, Juan el Bautista sufrió. Hay un costo asociado con la proclamación de la verdad. Por eso algunos, a lo mejor algunos aquí, no quieren proclamar el evangelio porque no quieren pagar el costo a veces asociado con la proclamación del evangelio, con sus conocidos, con sus familiares. Pero hay un costo asociado con la proclamación. Cuando alguien confronte el pecado de otra persona con la verdad, a veces ellos no van a responder bien. Como vimos en Mateo, no solamente fue encarcelado Juan, sino que también perdió su cabeza por anunciar las buenas nuevas de Jesús. Y no solamente él, pero muchos siervos entre el tiempo de la iglesia primitiva y entre toda la historia de la iglesia
podemos ver cómo sufrieron por enunciar el Evangelio. Algunos han sido encarcelados, otros matados, fueron mártires por enunciar las buenas nuevas. Segundo a Timoteo 3:12 nos da una promesa. Muchos dicen, pues, este versículo es mi versículo de vida. Esa es la promesa que yo quiero clamar. Pero hasta ahorita no he escuchado a alguien clamando este versículo diciendo, esta es la promesa que me gusta más que nada en la Biblia. Segundo a Timoteo 3:12 nos dice, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Van a sufrir. Jesús mismo fue presentado por el profeta Isaías como el siervo del Señor que sufre. Y en el cumplimiento de las profecías, sabemos que Él sufrió la crucifixión en la cruz del Calvario. Aún los versículos directamente antes, nuestro texto que estamos estudiando, habla de la forma en forma muy breve, que está expandida en otros lugares, pero en forma breve, hablando de la tentación de Cristo por el diablo en el desierto. En el principio, antes que empezó su ministerio principal de la predicación aquí en la tierra, la proclamación, Él sufrió esta tentación ahí. Marcos nos presenta en su evangelio, el evangelio según Marcos, el Mesías anticipado, pero no anticipado, presentado ahora como uno que vino como para reinar un reino terrenal. Ya sabemos por la escuela dominical, ¿no? Esto viene en el futuro, donde va a tener el reino físico Jesús aquí en la tierra. Él vino primeramente en la primera venida para sufrir. El rey que sufra primeramente antes que tomar la posición del trono. Hay una tribulación antes que el triunfo. Y nosotros podemos esperar lo del sufrimiento también. Eso es especialmente común entre los que sirven como líderes. Entre la historia de la iglesia, ahí en el Nuevo Testamento, con los mismos apóstoles, después con otros entre la historia de la iglesia hasta los reformadores y aún más adelante, hay los que fueron levantados como líderes, grandemente usados, y la mayoría de ellos sufrieron en su preparación y sufrieron entre sus ministerios. Pero algo importante a notar, y a lo mejor no noté suficientemente la semana pasada, yo estaba meditando, este sufrimiento que experimentamos como proclamadores del Evangelio también viene con gran gozo. Es una mezcla ahí de sufrimiento, de tribulaciones, de pruebas, y al mismo tiempo, entre las pruebas, entre las dificultades, hay un gran gozo. El gozo de servir al Señor, el gozo de ver al Señor usando nosotros para anunciar el Evangelio, el gozo de ver a algunos transformados. No todos van a ser transformados. Algunos van a rechazar por lo menos un tiempo largo y después aceptar. Otros van a rechazar para siempre. Pero vamos a ver algunos que van a aceptar, que van a recibir el mensaje. Entonces, como hemos visto antes en Santiago 1, hay un propósito para las pruebas. Dios está produciendo algo en nosotros. Santiago 1, 2 al 4 dice, tenga por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce perseverancia, y que la perseverancia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Entonces Dios está usando su palabra, y usando su palabra en nuestras vidas entre las pruebas. Y algunas de las pruebas vienen por ser proclamadores del Evangelio. A lo mejor no vamos a perder nuestras cabezas como el Juan Bautista, pero en proclamar la verdad necesitamos conocer que hay un costo. Sufrimiento, el costo del ministerio proclamador. Pero después vimos también en el pasaje la salvación
No solamente el sufrimiento, el costo del ministerio proclamador, pero la salvación, el contenido del mensaje proclamado o predicado. El contenido del mensaje predicado. ¿Qué fue el mensaje de Jesús? ¿Qué fue el mensaje de los apóstoles? ¿Qué es el mensaje que debemos proclamar? Pues dice, después que Juan había encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y creen en el evangelio. Eso es donde dedicábamos el mayor tiempo, parte de nuestro tiempo entre el mensaje pasado. Y quiero que todos ustedes, primeramente, personalmente, conoce este arrepentimiento y fe, que han arrepentido de su pecado, que han confiado en Cristo, pero aún más, también quiero que ustedes como creyentes reciban la bendición, el gozo de estar participando, de estar involucrado en la proclamación del evangelio. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y creen el evangelio. Pues aquí tenemos el mensaje de Jesús, el mensaje predicado por los apóstoles después, el mensaje que ha sido predicado entre la historia de la iglesia, el mensaje que nosotros debemos proclamar también. Arrepiéntanse, darle vuelta a su pecado para seguir a Jesús, confiando en Él, creyendo en el evangelio. Aunque podemos pensar en el mensaje del evangelio solamente como una invitación, invitamos a otros a venir a Cristo, seguir a Cristo, tenemos que reconocer que es un imperativo, eso es un mandato. Jesús está diciendo a todos, arrepiéntense y creen en el evangelio, deben responder. El primer mandato del ministerio público de Jesús fue arrepientan. Él dio este mandato a todos que escucharon. El arrepentimiento es un cambio interno de mente y corazón. Es un cambio que afecta nuestra conducta externa. No es solamente tratando de hacer ciertas cosas, cumplir una lista de reglas. No, esto es un cambio que empieza por dentro del hombre, de entender quién es Jesucristo, qué es su mensaje y decidir confiar en Él, darle vuelta a su pecado para seguir a Él por fe, confiando en Él mismo. El arrepentimiento es algo esencial del evangelio. No tenemos el evangelio si no estamos anunciando que hay necesidad de arrepentir. Ese arrepentimiento con fe, ese arrepentimiento con creer, confiar. Y nadie está excluido. Debemos anunciar el mensaje a todos y todos deben responder. Es algo urgente, es una necesidad. Lucas 13, versículo 5 dice, les digo que no, al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Ese es el mensaje por todos ustedes. Si ustedes están aquí, algunos de ustedes, y no han arrepentido de sus pecados, que no han confiado en Jesucristo, si no cambia su corazón, si no arrepienten, si no confían en el Señor, el momento que muere va a estar en el infierno para siempre. Esto es algo serio, esto es una verdad. Tienen que arrepentirse y confiar para no perecer su alma en el infierno. Entonces la pregunta para todos, aún antes de avanzar, es, ¿has arrepentido de tu pecado? ¿Has arrepentido por fe? Otra vez, dice que Él vino predicando, arrepiéntense y creen en el Evangelio. Este creer en el Evangelio es importante decir que es creer en el Evangelio. Como vimos la semana pasada, 1 Corintios 15, habla, el Evangelio esencialmente es el mensaje que Cristo, Dios mismo, vino en forma humana y fue nacido y vivió en perfección, sin pecado, para que Él pueda morir en nuestro lugar. Él murió por
los suyos, por los que han de creer en Él, por los que fueron escogidos de la eternidad pasada, que van a responder el Evangelio. Pero Él fue entregado para morir en la cruz del Calvario y dar su vida ahí en el lugar de los que fueron seleccionados para recibir el Evangelio. Tenemos que responder. Él fue sepultado. Esta es una muestra, como dice 1 Corintios 15, 1 al 4. Él fue sepultado, mostrando que en verdad murió. Fue sepultado y conforme a las Escrituras el tercer día resucitó de entre los muertos, mostrando su poder, su autoridad sobre el pecado y sobre la muerte. Jesucristo es el perfecto Cordero de Dios. En el Antiguo Testamento hablan de sacrificios, de ovejas, sacrificios. Era una sombra de lo que va a venir, de Cristo mismo, Él quien va a dar su vida para los seres humanos. Un animal no puede dar su vida para la remisión de los pecados, para borrar los pecados. Solamente uno de igual. Y Él es hombre, es 100% Dios y 100% hombre al mismo tiempo. Totalmente Dios y totalmente hombre, para morir y tomar la pena del pecado por los que han de creer en Él. Los que confían en Él pueden recibir el perdón de sus pecados y entonces la vida eterna para nunca morir, aún físicamente muriendo, de salir de este mundo por la muerte, es de pasar a toda la eternidad con Jesús. Todos nosotros merecemos estar en el infierno. Ninguno de nosotros somos suficientemente buenos para no merecer el juicio. La única manera de escapar del juicio es por la obra de Cristo. Es de aceptar la obra de Cristo en la cruz del Calvario, de aceptar lo que el hombre perfecto, el perfecto Cordero de Dios hizo ahí para pagar la pena por nuestros pecados. Todos nosotros no merecemos esta salvación porque todos somos pecadores. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Es como, esta es la meta, la gloria de Dios. Fuimos creados para reflejar la gloria de Dios, pero no podemos por el pecado. Estamos destituidos de la gloria de Dios. No somos capaces para cumplir el propósito para que fuimos creados, porque Adán pecó y como sus descendientes nacimos con una naturaleza pecaminosa y pecamos. Pero Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. La pena capital que merecemos es ir al infierno, de perder no solamente la vida física, pero el alma, estar separado de la gracia y misericordia y amor de Dios para siempre. La muerte espiritual es un problema serio, pero no es un problema sin esperanza. La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Entonces hay esperanza. Ninguno de nosotros merecemos estar con Cristo, pero por la obra de Cristo, si confiamos en Él, arrepentimos de nuestros pecados, podemos recibir lo que no merecemos. Podemos recibir lo que solamente podemos recibir en Cristo. El mensaje de Cristo, entonces, arrepiéntense y creen en el Evangelio. ¿Has confiado en el Evangelio? ¿Has confiado en Jesús? ¿Estás confiando en Él? No es nada más una pregunta histórica. Una vez oraste una oración. Sí, una vez yo confío en el Señor. No, si uno confía en el Señor es confiar para siempre. Es un cambio de la disposición de tu corazón. Antes rechazando a Cristo y ahora confiando y perseverando en esta confianza. Esto es el mensaje que necesitamos todos. Entonces, en nuestro pasaje hemos visto primeramente el sufrimiento, el costo del ministerio proclamador. Hay un costo asociado con proclamar la verdad.
También hemos considerado la salvación, el contenido del mensaje predicado. Arrepiéntense y creen en el Evangelio. Ahora, en los versículos que siguen, 16 al 20, tenemos dos cosas más que quiero que notamos. Y primeramente, vamos a ver algo sobre el seguimiento. Vamos a ver el seguimiento asociado con los que sirven al Señor. Primeramente, el seguimiento, podemos decir, la comisión al modelo con promesa. La comisión, una comisión del Señor al modelo, Él mismo es el modelo, con promesa. Hay una promesa asociada en siguiendo al Señor. Entonces, el seguimiento, la comisión al modelo con promesa. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar, porque eran pescadores. Este fue su oficio. Estaban haciendo lo que pescadores hacen. Y Jesús les dijo: vengan conmigo y yo haré que ustedes sean pescadores, pero no pescadores de hombres. Algo diferente. Dejando al instante las redes, ellos lo siguieron. El seguimiento, la comisión al modelo con promesa. Vengan conmigo, dice el Señor, y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Un cambio ahí de enfoque. Vengan y haré, dice, que ustedes sean pescadores de hombres. La comisión viene con la promesa. Vengan, Él está invitando, Él está diciendo, Él está aún diciendo: vengan conmigo y yo voy a hacer algo con ustedes. Jesús es el que llama y el que es también el modelo mismo. Vengan conmigo y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Y Jesús les dijo a ellos, como la gran comisión encontrado en Mateo 28, aquí tenemos la invitación con una comisión. Él está diciendo: sígame y yo voy a utilizarles con un gran propósito. Los pescadores están invitados a seguir a Cristo, seguir su modelo, su ejemplo en pescar los hombres y ser comisionados a pescar a los hombres por Jesús. Entonces, el seguimiento podemos ver aquí, aunque no mencionado por Marcos, sabemos por Juan, el Evangelio según Juan, fue mencionado que este encuentro con Jesús no fue la primera encuentro con Jesús que ellos tenían. Más probablemente los primeros que leyeron Marcos han escuchado las historias y los sermones de Pedro suficiente para saber eso. Podemos ver eso en Juan capítulo 1, empezando en el versículo 35, pero no vamos a tomar el tiempo ahora. En nuestro pasaje aquí tenemos dos pares de hermanos llamados a seguir a Cristo. Simón, que es el Simón Pedro, conocido después como el apóstol Pedro, y Andrés, su hermano. Como Pedro está mencionado primero y Andrés llamado su hermano, es probable que Pedro fuera el más grande por edad. También tenemos otro grupo aquí mencionado, otros hermanos. Tenemos Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan. Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo. Y no es Jacobo conocido como Santiago en nuestras Biblias, el medio hermano de Jesús, sino Jacobo, el hijo de Zebedeo, un pescador. Más adelante, Pedro, Jacobo y Juan formaron este círculo más cercano a Jesús entre los 12. Jesús tenía sus 12 discípulos y entre los 12 había un grupo de 3 que andaba más cerca a él, siendo preparado aún más como líderes entre el grupo de los 12. Lo que quiero notar aquí con el primer punto es que ellos fueron llamados a ser pescadores de hombres. Pescadores de hombres. La imagen de pescador es significado no solamente porque ellos fueron pescadores por su oficio, sino porque ahora en el Nuevo Testamento la imagen de pescador es algo positivo, rescatando los hombres
de los hombres perdidos. En el Antiguo Testamento, Dios usó la imagen de pescar en referencia al juicio, como en Jeremías 16. Pero aquí los pescadores de hombres están sacados de los hombres del mundo, no para morir, no para juicio, no para morir como las peces que están sacados del mar, sino para vivir y para vivir eternamente. Su misión era rescatar a los pecadores del juicio. ¿Recuerdan la misión del Señor declarado en el versículo clave, el versículo clave de todo Marcos? El versículo más clave para el ministerio, la misión de Jesús en Marcos, encontramos en capítulo 10. Marcos 10:45 dice, porque aún el Hijo del Hombre, hablando de Jesús, porque aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Tal como ellos, eso es nuestra comisión, proclamar el Evangelio a los pecadores para que sean salvos por Cristo y hacer discípulos, ser hechos discípulos de Él. Seguimos a Cristo por fe, en obediencia, en seguir su ejemplo. En el contexto de Marcos, recuerda que Marcos está mostrando la autoridad de Jesús sobre todo. Aquí muestra su autoridad sobre nosotros y tiene la autoridad de darnos órdenes. Él tiene la autoridad de decirnos lo que debemos hacer y nuestra respuesta debe ser inmediatamente obedecer, como podemos ver con estos hombres que fueron pescadores. Entonces tenemos el seguimiento, la comisión al modelo con promesa, seguir el modelo Jesús y recibir la promesa de ser hechos pescadores de hombres. Aún debemos ser pescadores de hombres. Este es nuestro deber como seguidores de Él, como sus discípulos. Si recuerdan la gran comisión en Mateo, pues vamos ahí un momento. Mateo 28, 18 al 20. Acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Estamos obedeciendo la comisión cuando estamos participando en la misión de Jesús. Él está llamándonos de hacer discípulos entre todas las naciones, de las personas que van a ser llamados a seguir a Jesús, como seguir este seguimiento como los pescadores y ser pescadores de hombres. Vamos a evangelizar. No pueden ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo si no son primeramente creyentes. Entonces la misión que tenemos de hacer discípulos empieza con el evangelismo. Dice, toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Vayan pues. Toda autoridad me ha sido dado. Entonces, mientras vayan, deben estar haciendo discípulos. Esa es la gramática ahí. Él está asumiendo que vamos a ir. Y mientras estamos caminando, mientras estamos trabajando, mientras estamos con otros en la escuela, mientras estamos con nuestros vecinos y familiares, que estamos obedeciendo el mandamiento de hacer discípulos, que empieza con evangelizar. Y dice, y recuérdenlo, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Toda la autoridad fue dada a Cristo y Él está usando nosotros. Él está con nosotros. Tenemos la autoridad de Cristo en evangelizar. Él está usando nosotros en cumplir la misión, en ser los voceros, portavoces,
proclamadores del Evangelio. Nuestra responsabilidad es proclamar. Nuestra responsabilidad es pescar, siguiendo el ejemplo de Él y con la autoridad de Cristo. ¿Y cuál es nuestro mensaje? ¿Recuerdo? Arrepiéntanse y creen en el Evangelio. Entonces la pregunta es, ¿conoces el mensaje? ¿Conoces el mensaje? Entonces, ¿qué estás haciendo con el mensaje? ¿Has creído en el mensaje? Si conoces el mensaje, si has creído en el Evangelio, si tú eres un seguidor de Cristo, tiene que ver, ¿estás siguiendo a Cristo? ¿Estás cumpliendo con el propósito? Él nos salvó, no para que nada más podamos escapar del infierno, estar más cómodos siendo, bueno, ya yo tengo mi protección del infierno, yo no voy a quemar, entonces ahora yo puedo hacer lo que quiero. No, fuimos salvados para servir a Cristo. Recibimos la salvación, otros anunciaron el Evangelio a nosotros y recibimos como regalo de Dios este regalo de la capacidad de arrepentirnos, de confiar en Cristo, no solamente para nosotros, pero ahora tenemos una obligación a anunciar las buenas nuevas, de ser pescadores de hombres. Entonces tenemos el sufrimiento, el costo del ministerio proclamador. ¿Estamos listos a pagar el costo? ¿Estamos listos a sufrir? O le pregunto por algunos, si no está evangelizando, ¿tienen temor al sufrimiento? ¿No quieren anunciar las buenas nuevas? Prefieren, yo no quiero tener problemas con mi familia, con mis vecinos, yo voy a guardar en silencio. Desobediencia tiene su costo también. También tenemos la salvación, el contenido del mensaje predicado. ¿Qué es el mensaje? Arrepentimiento y fe, arrepentimiento y creer. Tenemos el seguimiento, la comisión dada a nosotros por Cristo, el modelo, la comisión al modelo con promesa. Ahora vamos a ver una cosa más, el sacrificio, el compromiso a la misión pescador. El sacrificio, en los versículos 16 al 20, el compromiso a la misión pescador. Dejando al instante las redes, ellos lo siguieron a Cristo. Yendo un poco más adelante, Jesús vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, cuales estaban también en la barca, remendando las redes. Ahí estaban trabajando. Al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, y fueron con Jesús, dejando al instante las redes. Ellos lo siguieron, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Hay sacrificio asociado en servir al Señor. El sacrificio, hay un compromiso a la misión pescador. Al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre, fueron con Jesús. Dejando al instante las redes, ellos lo siguieron. Dejando a su padre Zebedeo, se fueron con Jesús, dice. Eso es la esencia del discipulado. Dejando todo para seguir a Cristo. Nuestras vidas, nuestras familias, nuestros trabajos, todos toman lugar atrás de Cristo. El Señor debe ser primero. El reino de Cristo sobre nuestras vidas como Rey no necesariamente significa que vamos a ser llamados a dejar nuestro trabajo, o dejar nuestras casas, o dejar nuestras familias extendidas, pero puede ser que Jesús nos llama así. Tenemos que estar dispuestos. Ellos fueron llamados a dejar su familia, no como dejar sus esposas y sus hijos, pero su papá era parte de su familia extendida. Ellos fueron adultos. Hay personas a veces que sienten llamados, pero yo no puedo distanciarme de mi papá. Yo no puedo distanciarme de mi familia extendida.
La cultura aquí, tal como la cultura allá, la familia fue muy cercana. Y aún así, tenían que estar dispuestos a servir al Señor, que en este caso fue el sacrificio de estar lejos de la familia, de dejar a sus padres y seguir al Señor a otros lugares. Fueron llamados a dejar la seguridad del negocio familiar. Tenía un buen negocio. Su papá tenía el barco, tenía otros trabajando con ellos, porque cuando ellos fueron llamados a servir, los empleados todavía estaban ahí trabajando con su papá. Tenía un trabajo a lo mejor seguro. Crecieron en cierta cultura, con cierto trabajo, pero fueron llamados a dejar la cultura, dejar aún la seguridad de su trabajo para seguir al Señor. En el caso de la familia de Zebedeo, teniendo los jornaleros, indica que él todavía tenía sus empleados, no estaban dejando a su papá destituido, dejando a su papá sin sus trabajadores. Él tiene trabajadores. Ellos fueron adultos, pero dejaron el negocio de la familia. Al costo, sacrificaron para servir al Señor. A veces no podemos experimentar el gozo y las bendiciones que Dios tiene para nosotros porque tenemos en nuestras manos así nuestra familia, nuestra seguridad, cosas que no estamos listos para dejar para seguir al Señor cuando Él nos llama. Dejaron mucho, dejaron la familia, dejaron su seguridad, dejaron su cultura, fueron a otros lugares. Ellos crecieron ahí cerca de este lago tan grande conocido como Mar de Galileo. Fue su región del mundo. Ellos fueron pescadores, pero tenían que ir a otras partes, siguiendo al Señor entre los cerros, hasta Jerusalén y más allá. Otros lugares. Dejaron lo que era conocido, dejaron lo que era cómodo, dejaron lo que era conveniente, a ir a otros lugares y aprender de vivir en otro lugar y servir en otros lugares. Dejaron sus costumbres, conveniencias, sus preferencias. Jesús dejó primero. Ninguna cosa que podemos sacrificar nosotros compara como Jesús saliendo del cielo para venir aquí y tomar la carne humana y vivir como su creación. Vivir como un siervo para salvar a nosotros. Él, como Rey de Reyes y Señor de Señores en el cielo, vino aquí a la tierra a sufrir, a sacrificar. Y si Cristo hizo todo para nosotros, las cosas que nosotros estamos llamados a sacrificar a veces no pueden comparar. Son cosas pequeñas comparado a lo que Él sacrificó. El viernes pasada había una reunión por internet. Tenemos varios pastores, plantadores en diferentes países y estábamos platicando porque Roberts es un hermano que intentamos traer para acá como residente pastoral. Ha sido sirviendo, recibiendo entrenamiento, y como no podía venir para acá por cuestión de inmigración, él va a ser enviado a Perú para servir con 2 pastores ahí y terminar su entrenamiento para servir en la plantación de una iglesia. Y empezamos recibiendo o dando cada pastor y otros que estaban involucrados en la reunión como Tony, dando unos consejos entre este tiempo. Pero lo que era notable es que entre este grupo, personas que han salido de su país o la región de su país donde crecieron, a ir a otros lugares, todos sacrificaron y fueron dispuestos a dejar lo común, lo conocido, los costumbres, la cultura, la seguridad y aún su familia extendida, a ir a otros lugares y servir al Señor. Entonces, tenemos que estar dispuestos. Dios no va a llamar a todos a sacrificar en la misma manera. Algunos, el sacrificio es
es pequeñita comparado al sacrificio de otros, pero debemos estar dispuestos. Si vamos a ser seguidores de Él, si vamos a ser sus discípulos. He escuchado a algunos a veces llamados o sienten llamados y aún sus pastores están confirmando que alguien llamado a servir como pastor o pastor misionero y sus propios papás pueden ser el problema. Empiezan a hablar, no deben sufrir tanto. No deben, lo más común en Estados Unidos que he escuchado a algunos es que primeramente debes cumplir una carrera y tener una, una educación en algo para que si no funciona, para que tiene una segunda opción de seguridad, porque saben que el ministerio puede ser duro, hay sacrificio, hay dificultades, a veces no hay el mismo seguridad que una carrera en otro área. Entonces los mismos papás cristianos a veces empiezan a decir a sus hijos, está bien si quieres, pero primero que otro, porque quieren la seguridad por sus hijos, no quieren que sus hijos sufran. Y empieza a veces ser tropieza en lugar de apoyo. Cumple la escuela primero, busca otro trabajo primero, busca la seguridad. Sirviendo al Señor a veces no incluye seguridad. Pero si vamos a obedecer cuando Dios nos llama, a dónde Dios nos llama, Él quiere obediencia por fe. Lucas 9, 57 al 60. Mientras ellos iban por el camino, uno le dijo a Jesús, está en el contexto, te seguiré a donde quiere que vayas. Pues muchas buenas palabras. Yo voy a seguirte a donde quiere que vayas. Las zoras tienen madrigueras o cuevas y las aves del cielo nidos, le dijo Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿Tú quieres seguirme? ¿Estás listo a seguirme? Aún los animales tienen mejores lugares que el Señor. ¿Estás dispuesto? Al otro dijo, ven tras mí. Pero él contestó, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Deje que los muertos entierren sus muertos, le respondió Jesús. Pero tú ve y anuncia a todas partes el reino de Dios. ¿Qué está diciendo? Suena un poco duro, ¿no? Deja los muertos entierren sus muertos. ¿Qué está diciendo? Básicamente lo que él estaba pidiendo este señor no fue, déjame enterrar a mi papá, él apenas murió, vamos a tener el funeral y vamos a enterrar, déjame cumplir con esto antes que vaya. No, su papá todavía estaba vivo. Él estaba diciendo, déjame esperar hasta que voy a recibir mi herencia de familiar. Déjame recibir la herencia de mi papá y después yo voy a seguirte. Déjame tener esta seguridad primero. Y él dice, no, deje los muertos, entierren sus muertos. Si tú vas a seguirme, hay un costo, hay un sacrificio y tienes que estar dispuesto. Pero también a veces va a ser llamado de estar lejos de la familia y aún lejos de la familia como los papás cuando mueren o otros familiares. Una de las cosas que Dios hace en las vidas de algunos que llama de servir en otros lugares es se pone a distancia y no es tan fácil estar ahí. No va a estar ahí por el cumpleaños de sus sobrinos y estar ahí por algunos funerales y otras cosas. Tienen que estar lejos. Y es duro, es difícil. Pero Dios está diciendo, Cristo está diciendo, yo salí del cielo para venir y vivir la vida perfecta aquí en la tierra para salvarte. ¿Quieres seguirme? ¿Estás dispuesto a sacrificar? No todos van a ser pedidos, no va a pedir a todos sacrificar lo mismo, pero ¿estás dispuesto? Mateo 16, 24 al 27, empezando aquí, entonces Jesús dijo a sus discípulos,
Si alguien quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Si alguien quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo. Niégase a sí mismo. Tus deseos, tus planes son al segundo a los planes del Señor. Tome su cruz y siga. Tome su cruz. Tomando una cruz tiene un significado. Dar tu vida. Él no está diciendo que todos van a sacrificar su vida en el servicio del Señor, pero ¿estás dispuesto a sacrificar lo tuyo, sacrificar lo que el Señor te ha dado en un lugar para recibir lo que Él va a darte en otro lugar? Tiene que estar dispuesto. Si alguien quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Pues qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma. ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. La recompensa viene después. Pero cuando decidimos, no, yo no estoy listo a sacrificar. Yo quiero guardar lo mío. Yo tengo mis planes. Yo tengo mis conveniencias. Yo tengo el lugar que quiero vivir. Yo tengo mis preferencias. Yo no estoy dispuesto. Cuidado con los ídolos. La desobediencia tiene su costo también. Y siempre es más alto. Lucas 14, 26 al 33. Si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Otra vez, suena muy duro, pero déjame explicar. Lo que él está diciendo, el amor por Cristo debe ser tanto que cualquier otro amor parece aborrecer. Cristo tiene este lugar de prioridad sobre todo. Si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y su madre, su mujer e hijos y sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Tenemos que estar dispuestos a poner el amor de Cristo primero. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, deseando edificar una torre, no se siente primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sé que cuando haya echado los cimientos y no puede terminar, todos los que lo ven comiencen a burlarse de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Por ustedes que no son tan jóvenes, que la mayoría yo creo aquí recuerdan este torre que estaba ahí en Mochis, ahí cerca de Ley Las Palmas, ahí que estaba ahí nada más una estructura de fierro por muchos años. Ya después terminaron a un edificio por muchos años. Fue buena ilustración. Alguien que empezó, ya por fin revendió a otro para terminar. No puede cumplir. Tenemos que contar el costo y estar dispuestos a pagar el costo. O sea, ¿qué rey cuando sale al encuentro a otro rey para la batalla? No se siente primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte para enfrentarse al que viene contra él con 20,000. Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Así pues, cualquier de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Está diciendo, te hago un sacrificio. Tenemos que estar dispuestos a poner a Cristo primero. Marcos 10, 28 al 30. Entonces Pedro comenzó a decir a Jesús, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió, en verdad les digo, que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí
Y por causa del Evangelio, casas que no recibe 100 veces más ahora en este tiempo, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras junto con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Hay un costo, pero también hay una recompensa, hay una bendición, hay una nueva familia que Dios nos da. Hay provisión que Dios provee si estamos dispuestos a servir. Aún aquí en la tierra, una de las bendiciones que tenemos cuando Dios nos llama a ir a un lugar es que Él nos da nueva familia. Tenemos la familia en Cristo en ambos lugares. Pero nos da recompensa junto con persecuciones. Hay una gran bendición. Pero también viene con sus persecuciones. Hay sufrimiento todavía. Y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces, cuando el Señor busca a alguien para servirle, para ser su discípulo, está buscando personas dispuestas a sacrificar. Está buscando a alguien del carácter que va a servir, que va a mostrar. Está buscando personas que ya están ocupados. ¿Sabe que cruzando una frontera, un mar, no te hace misionero, sino es un misionero donde estás? ¿Dónde vives? Dejen las excusas y evangelizar. ¿Dónde estás sirviendo? ¿Dónde estás trabajando? ¿Dónde estás ahorita? Sirviendo al Señor y evangelizando los alrededor. Busca a las personas ya ocupadas para servir, para ser los que van a estar usados. Entonces aquí en el pasaje tenemos el seguimiento, la comisión al modelo de compromiso y el sacrificio, el compromiso a la misión pescador, evangelizador, proclamador del evangelio. ¿Estás listos a servir al Señor? ¿Aún donde están? No todos están siendo llamados a salir de donde vives y ir a otro país, pero todos, si son creyentes, están llamados a evangelizar, a servir, a sacrificar. Y todos están siendo llamados a responder el Evangelio. Si no has respondido al Evangelio, debes responder. ¿Están listos a evangelizar aún donde muchos van a rechazar el Evangelio? A veces algunos dicen, no, es que yo estaba evangelizando, pero nadie está respondiendo, entonces voy a dejar de anunciar las buenas nuevas. No es fácil. Y yo entiendo que no es fácil cuando semana tras semana y mes tras vez va a ser el rechazamiento del Evangelio por parte de otros. Rechazaron a Jesús antes. Entonces no podemos esperar más. Pero también hay personas que van a responder. Y entonces por eso estamos anunciando, Dios tiene los suyos, Dios tiene los elegidos de Él ahí en el mundo alrededor. Y van a responder. Anunciamos el Evangelio a todos dejando los resultados a Dios. ¿Estás dispuesto a pagar las tribulaciones, las pruebas, el costo? Las tribulaciones proceden los triunfos. Hay tiempos de sacrificio, de prueba, de dificultad, acompañado a los que sirven al Señor. Hay una necesidad de estar dispuesto a servir al costo de lo que vas a experimentar, para experimentar el gozo de ser usado por el Señor en anunciar las buenas nuevas y ver la transformación de vidas que Él va a salvar.